Si tienes el sueño frustrado de ser piloto de aviones o de hacer funcionar todos los botoncitos de una cabina de avión, este juego es perfecto para ti. En este video te explico de qué se trata el juego, su objetivo, cómo son los turnos y la ronda final y te doy tips de estrategia. SkyTeam es un juego para 2 jugadores, que aunque es cooperativo, tiene un componente individual súper interesante porque el éxito de cada juego depende de las acciones individuales de cada jugador. En SkyTeam, básicamente tomas el rol de un piloto y un copiloto encargados de aterrizar un avión de pasajeros en distintos aeropuertos del mundo. Para lograr un aterrizaje exitoso se deben conseguir una serie de objetivos: incorporarse al tráfico aéreo sin causar accidentes, ajustar la velocidad para llegar al aeropuerto a tiempo, nivelar el avión para que esté en paralelo al suelo en el momento del aterrizaje, desplegar los flaps para incrementar la sustentación durante el descenso, desplegar el tren de aterrizaje y usar los frenos para detener el avión cuando ya está en tierra. La preparación de un juego básico incluye los componentes principales del juego. La de los módulos y pistas de aterrizaje más avanzadas te la cuento más adelante. Primero, pon el panel de control entre los jugadores. Lo ideal es que se sienten en lados opuestos para evitar que vean sus dados mutuamente, pero que tengan acceso al panel de control fácilmente. Ahora vamos a llenar este panel con las piezas correspondientes. Para armar el panel, sigue las instrucciones de preparación que trae el libro. Esta parte de aquí es el indicador de velocidad. Pon el marcador de aerodinámica azul en el espacio entre el 4 y el 5 y el marcador naranja en el espacio entre el 8 y el 9. Esta parte es la zona de los frenos. Pon este marcador rojo en la posición del 2. Elige quién va a ser el piloto y entrégale los dados azules a ese jugador. Al copiloto, dale los dados naranjas. El piloto debe sentarse al lado izquierdo del panel de control en el lado de los espacios azules y el copiloto se sienta al lado derecho. Cada uno recibe también la pantalla correspondiente a su color para poder mantener sus dados ocultos durante la partida. Desliza el indicador de altitud en la ranura del lado derecho hasta que aparezca aquí el número 6000. Este número indica la altitud actual del avión en pies. Ahora desliza la trayectoria de aterrizaje del aeropuerto de Montreal en la ranura izquierda del panel hasta que aquí aparezcan unas nubes. Esta pantallita muestra la posición actual del avión. Pon el contador de repetición, estas fichitas circulares, sobre cada icono de repetición que aparezca en el indicador de altitud. Estos marcadores te permiten volver a tirar los dados en cualquier momento de una ronda. Cada vez que el contador de estos aparezca en la pantalla de altitud actual, los añades en esta reserva para que pueda ser usado por cualquier jugador. Al gastarlo, ambos jugadores pueden volver a tirar uno o más dados de los que están detrás de sus pantallas una sola vez. Ahora pon tantos aviones como iconos de tráfico que haya en cada espacio de la trayectoria de aterrizaje. Crea la reserva de contadores de café poniendo estas fichas a un lado del panel de control. Y pon estas fichas en cada lugar correspondiente, tapando los botones verdes. Ya estás listo para jugar el juego básico. Cada partida se juega a lo largo de 7 rondas y cada ronda se divide en 3 fases. La primera es la discusión de la estrategia y el lanzamiento de dados. La segunda, la ubicación o la colocación de los dados. Y la tercera, el final de la ronda. En la primera fase de discusión y lanzamiento, los jugadores acuerdan una estrategia de juego al principio de cada ronda. La comunicación es muy limitada. No puedes hablar específicamente del valor de los dados. Por ejemplo, no puedes decir: si te sale un 6, ponlo aquí. La idea en esta fase es acordar objetivos comunes para cada ronda, como tenemos que deshacernos de este avión para poder avanzar. Intentemos avanzar 2 espacios en lugar de uno solo. Después de acordar la estrategia, cada jugador lanza sus 4 dados detrás de su pantalla. A partir de aquí, deben permanecer en silencio hasta el final de la ronda. En la segunda fase de ubicación de dados, los jugadores se van alternando para poner sus dados en los espacios vacíos del panel de control. La flecha de la altitud actual indica quién es el que pone el primer dado. En este caso, el piloto es el primero en ubicarlo. En cada turno, un jugador puede poner solo uno de los dados que lanzó al principio y solo puede ubicarlo en un espacio que esté vacío. Obviamente se deben respetar las limitaciones de color, es decir, el piloto solo puede poner sus dados azules en espacios de color azul y el copiloto solo puede hacerlo en los espacios naranjas. Los espacios que tienen marcador de los 2 colores sirven para ambos jugadores. Además, se deben respetar también las limitaciones de número. En este caso, aquí el piloto solo puede poner un dado con un 1 o un 2. Y acá el copiloto solamente puede poner un número con un 2 o un 3. En este sentido, hay zonas como esta, la zona de frenos, en la que solamente el piloto puede poner dados porque todos los espacios son azules. Estos espacios de aquí son los espacios de radio. No tienen limitación de número, pero sí de color, por lo que se puede poner cualquier valor, pero el piloto solamente puede poner un dado y entonces el copiloto puede poner 2. Los espacios del café no tienen limitaciones, así que cualquier jugador puede poner el dado que quiera. Ten en cuenta que hay espacios que deben ser ocupados en cada ronda obligatoriamente. Algo maravilloso de este juego es que todo está marcado visualmente. Entonces, los espacios obligatorios están marcados con este símbolo para que nunca olvides llenarlos. Esto quiere decir que siempre, en cada ronda, hay que ubicar 2 dados sobre el área del horizonte artificial y 2 dados sobre el área de motores.
La partida se pierde automáticamente si al final de una ronda no hay un dado de cada color en estas dos áreas. Que sea obligatorio poner dados en estas zonas no implica que estos dados sean los primeros en ubicarse. Puedes ponerlos en cualquier momento durante la ronda. Cada espacio donde se pueden ubicar los dados produce un efecto diferente, dependiendo de su valor y del momento en el que se ubican. Estos son las diferentes zonas del panel de control y el efecto que pueden producir sus dados. El horizonte artificial, que es esta zona de aquí, que es una zona obligatoria porque tiene estos símbolos, básicamente controla la inclinación lateral del avión durante el aterrizaje y el descenso. Hay que evitar inclinarlo demasiado, es decir, que la flecha de este horizonte nunca llegue a tocar las X de los extremos, porque si esto pasa, pierdes la partida automáticamente. En esta zona, cada jugador pone un dado a cada lado. En el momento en que se pone el segundo dado, se produce automáticamente la inclinación. Y esta se calcula comparando el valor de ambos dados. Si los dados tienen el mismo valor, el avión no se mueve. Si los dados muestran números distintos, el avión gira dependiendo de la diferencia entre los valores. Se gira la flecha del horizonte hacia el jugador con el valor del dado más alto, tantas marcas como sea la diferencia. En este caso, el copiloto jugó un 6 y el piloto jugó un 5, y la diferencia es de 1. La idea es que la diferencia entre los valores nunca provoque que la flecha del horizonte llegue a las X rojas. Ten en cuenta que para poder ganar el juego, al final de la última ronda, el avión debe estar totalmente horizontal, es decir, la flecha del horizonte debe apuntar hacia arriba. Este espacio de aquí controla los motores y lo que determina si el avión avanza y a qué velocidad lo hace. Este espacio también es obligatorio porque tiene los símbolos. En esta zona, cada jugador también pone un dado a cada lado y en el momento en el que se ubica el segundo dado, se produce el movimiento del avión. En este caso, cuando estén los dos dados, se suman los valores. El resultado de esta suma determina la velocidad. Si la suma está por debajo del lugar que ocupa el marcador azul en el indicador de velocidad, el avión no se mueve, es decir, no avanza. Si la suma de estos dos está entre los dos marcadores azul y naranja, el avión avanza un espacio, entonces deslizas la trayectoria un espacio hacia abajo. Si la suma está por encima o a la derecha del marcador naranja, el avión avanza 2 espacios, por lo que deslizas la trayectoria 2. Ahora, cuando el avión avanza, ya sea 1 o 2 espacios, debes tener cuidado porque no puede estrellarse con aviones del tráfico aéreo. Si uno o más aviones están en la posición actual, que es este recuadro, cuando tengas que avanzar, colisionarás con ellos y perderás la partida automáticamente. Si hay aviones en este espacio al terminar el movimiento, no has estrellado aún con ellos. Sigues con vida, pero debes asegurarte de que en el próximo turno no estén esos aviones si logras que el avión avance. También debes tener cuidado de no avanzar el avión si el aeropuerto ya se encuentra en el espacio de la posición actual. Porque si tienes que mover el avión ya estando en el aeropuerto, te pasarás la pista de aterrizaje y perderás la partida. La radio está representada por estos espacios a cada lado. Lo que te permite es comunicarte con la torre de control para despejar el tráfico aéreo. Entonces, cada vez que un jugador ponga un dado en uno de estos espacios, podrá eliminar una ficha de avión a lo largo de la trayectoria de aproximación de aterrizaje. El número del dado determinará de cuál espacio se retiran las fichas. En este caso, si el piloto juega un 3, se retira el avión del tercer espacio desde esta posición. Esta acción no tiene ningún efecto si no hay fichas de avión en el espacio que indica el dado. Ten en cuenta que el piloto solamente tiene un espacio disponible y el copiloto tiene 2 espacios de radio disponibles. El tren de aterrizaje está representado en esta zona en la que solo el piloto puede poner dados. Lo que hace es desplegar el tren de aterrizaje para aumentar la resistencia aerodinámica del avión. El jugador azul puede poner dados en esta zona, respetando la limitación de número de cada espacio y en cualquier orden. Aquí solamente podría poner un dado con valor 1 o 2 y aquí solamente un dado con valor 3 o 4 y así sucesivamente. Cuando ponga un dado en alguno de estos espacios debe deslizar este marcador para que muestre la luz verde. Luego debes avanzar un espacio hacia la derecha el marcador azul de aerodinámica. Como hay 3 espacios durante todo el juego, se irán avanzando 3 espacios también, por lo que al final de la partida el marcador azul debe estar entre el 7 y el 8. Si pones un dado en un espacio que ya tiene luz verde no tendrá ningún efecto. Ten en cuenta que a medida que se van moviendo estos marcadores de aerodinámica, vas a ir afectando el rango que determina la velocidad a la que avanza el avión en cada turno. Este espacio no es obligatorio en cada ronda, pero al final de la partida, todos los espacios de tren de aterrizaje tienen que mostrar la luz verde. Los flaps corresponden con esta zona de la derecha del panel de control al que solamente tiene acceso el copiloto. Lo que hace es desplegar los flaps que aumentan la resistencia al viento del avión. El jugador naranja debe poner los dados respetando las limitaciones del número de cada casilla y el orden específico que marca el panel de control. El copiloto debe poner los dados en este orden, de arriba hacia abajo. Todo funciona igual que en el tren de aterrizaje. Se ubican los dados, se deslizan los marcadores para mostrar la luz verde y se avanza el marcador naranja hacia la derecha. Al final de la partida, el marcador naranja de aerodinámica debe estar al lado derecho del número 12 y todos los flaps deben estar abiertos con las luces en verde. Si esto no ocurre, no puedes ganar el juego.
La concentración se muestra en esta zona de cafés, en la parte de abajo del panel de control. Aquí, tanto el piloto como el copiloto pueden poner los dados de cualquier valor en un espacio vacío. Al poner un dado, ganas una ficha de café que se debe ubicar aquí. No se puede tener más de 3 fichas de café disponibles a la vez. Estas fichas lo que te permiten es modificar el valor del dado que quieras en cualquier zona del panel de control. Cada ficha gastada te permite sumar o restar un valor al dado. Por ejemplo, puedes pasar de un 4 a un 5. Ten en cuenta también que cualquier jugador puede usar estas fichas sin importar quién las generó. Cuando se usa una ficha, se retira del panel y las que no se usen permanecen aquí hasta que sean generadas otra vez por estos dados. No puedes aumentar el valor de un dado más allá del 6, ni reducirlo por debajo del 1, por lo que restarle al 1 no convierte al dado en 6, ni sumarle el 6 lo convierte en 1. Puedes usar 2 fichas de café para convertir este 5 en un 3, y en este caso las 2 fichas se retirarían y solamente vuelven a estar disponibles cuando se generen. Los frenos están representados en esta zona de aquí, en donde solamente puede jugar el jugador azul, es decir, el piloto. Obviamente representa el nivel al que el avión va frenando a medida que va llegando a la pista de aterrizaje. El piloto debe poner los dados respetando la limitación de número y también de orden que marcan estas flechas. Es decir, primero debe poner el 2, después debe poner el 4 y después el 6. Cada vez que ponga un dado debe mover la ficha para mostrar la luz verde y también mueve el marcador rojo del indicador de frenos un espacio a la derecha. Esta vez no es necesario desplegar todos los frenos al final de la partida, pero entre más frenos se desplieguen, más fácil va a ser el aterrizaje. Esto es así porque al final de la partida, durante la última ronda, la velocidad, la suma de estos dos dados, debe ser inferior a la posición del marcador rojo. Ya habiendo discutido la estrategia y habiendo ubicado los dados, después de haber colocado los 8 dados, empieza la fase final de la ronda. La tercera fase es el final de la ronda. En este momento los jugadores pueden comunicarse otra vez normalmente y tienen que hacer estos pasos en orden para cumplir con la reducción de altitud, porque el avión desciende cada ronda. Primero debes avanzar el indicador de altitud un espacio, deslizándolo uno hacia abajo. Los jugadores ahora recuperan sus dados y si la imagen del aeropuerto aparece en la posición actual a la izquierda y la del avión en la posición actual de la derecha, se acaba la partida. Si no, empieza una nueva ronda. Ten en cuenta que si ya llegaste al aeropuerto, porque aparece el aeropuerto en esta pantalla actual, y aún no has descendido lo suficiente porque el avión aún no está en esta pantalla actual, debes jugar otra ronda o las necesarias para que el avión quede en esa posición. En este caso, no vas a poder avanzar la trayectoria de aterrizaje, por lo que la suma de los dados de estos motores tiene que ser siempre por debajo del marcador azul. Además, si el avión ya descendió lo suficiente para aterrizar, pero no has avanzado lo suficiente para llegar al aeropuerto, el avión se estrella y se pierde la partida. Si estás en la ronda final porque tanto el aeropuerto como el avión están en las pantallas actuales, debes utilizar los frenos para no sobrepasar el fin de la pista de aterrizaje. La forma de aplicar la velocidad cambia. Se siguen sumando los valores de los dados de los motores, pero el valor ahora debe ser comparado con los frenos. Para poder ganar la partida, la suma de los dados debe estar por debajo del marcador de frenos rojo. Este marcador no debe estar en el 6, pero obviamente hace más fácil el aterrizaje porque te da un rango más amplio para la suma de los dados. Sin embargo, el marcador no puede estar detrás del 2 al finalizar la partida, así que debe moverse por lo menos una vez. Por ejemplo, si durante la ronda final el marcador rojo está aquí y los dados dan 3 como resultado final, estás bien y logras aterrizar con éxito. Las condiciones que se deben dar al final de la última ronda para poder ganar la partida son las siguientes. No puede haber fichas de avión en la trayectoria de aterrizaje. Todos los botones del tren de aterrizaje y los de los flaps deben estar en luz verde. El horizonte artificial está completamente nivelado, es decir, la flecha apunta hacia arriba. Y la velocidad de los motores es inferior a los frenos. Si todo esto ocurre, ganas la partida. Lo más divertido del juego es que trae otras pistas de aterrizaje en distintos aeropuertos del mundo. Todas tienen diferentes niveles de dificultad que se traducen en pistas más largas o más cortas, más tráfico aéreo, otros factores a los que debes ponerle atención, como una fuga de gasolina, el entrenamiento de un pasante o limitaciones en la inclinación del avión. También trae una bitácora de vuelos para que lleves el registro. Tips para ganar en SkyTeam. Dedícale tiempo y esfuerzo a la fase de discusión de la estrategia. Utilízala sobre todo para establecer las prioridades de cada ronda, para que cuando empiece los jugadores sepan en qué se deben gastar sus dados, más allá de ponerlos en las zonas que son obligatorias. Analiza la trayectoria de aterrizaje en conjunto con el tráfico aéreo. Si estás jugando en pistas en las que debes lanzar el dado negro para ver cuántos aviones añades al tráfico aéreo, te puede convenir saltarte esas posiciones que te obligan a lanzar el dado, por lo que puedes decidir si avanzar 1 o 2 espacios o ninguno para aprovechar esa ventaja. Ponle atención a los mensajes que mandas a tu compañero de juego durante la partida.
Puede que no tengas permitido hablar durante el juego, pero el orden, el valor y el lugar donde pones tus dados le pueden dar mucha información al otro jugador. Por ejemplo, si el copiloto necesita desplegar sus primeros flaps, para lo que debe usar un dado de valor bajo como el 1 o el 2, no lo fuerces a usar un dado de estos valores en las áreas obligatorias. Lo ideal sería que el piloto pusiera un dado de valor alto en los motores o en el horizonte artificial. Obviamente esto depende de lo que hayas obtenido en tus dados porque no siempre tienes tanto poder de elección. Si en tu lanzamiento obtuviste valores repetidos, muy altos o muy bajos, esto te puede limitar mucho. En estos casos puede ser conveniente ubicar estos dados de primeras en las zonas obligatorias, que son en las que interactúas con tu compañero, para darle a él la oportunidad de balancear los resultados según lo que se necesite. Poner tus dados ahí desde el principio le está diciendo algo a tu compañero. Por el contrario, si te sientes cómodo porque tienes valores distintos y esto te permite ser flexible, puedes comunicarle esto a tu compañero poniendo tu primer dado en un espacio que no es tan urgente como el del radio o los flaps. Al jugador que vaya de segundas le puede convenir guardar dados de valores muy altos o muy bajos para poder reaccionar a lo que haga el primer jugador. Piensa mucho en lo que necesita tu compañero e intenta ponerte en su situación antes de ubicar tus dados. El horizonte artificial puede ser un poco intimidante porque te puede hacer perder la partida inmediatamente. Te recomiendo no esperar hasta el último dado para controlar este horizonte. Aprovecha que el horizonte se puede mover bastante a lo largo del juego y prepáralo para la última ronda en la que debe quedar nivelado. Utiliza los dados que te sean menos útiles en cada ronda para conseguir fichas de café. Pueden ser muy útiles para tu compañero. Si necesitas avanzar 2 espacios en la trayectoria de aterrizaje, ten cuidado de no desplegar los flaps muy pronto para tener valores más altos en el marcador naranja. Si por el contrario no quieres avanzar ningún espacio, desplegar el tren de aterrizaje puede ayudar porque el rango por debajo del marcador azul va a ser más amplio. No te recomiendo utilizar tu primer dado de un valor alto para eliminar tráfico aéreo en un espacio muy adelante, porque no es tan urgente y puedes quitar ese avión en otro momento de la partida. Recuerda utilizar el relanzamiento de dados cada vez que lo tengas disponible si ves que los dados no te sirven. Las otras modalidades de juego te las explico en otro video. Anímate a jugar SkyTeam. Aunque parece un poco complicado, una vez lo pruebas, es un gran juego para 2 personas y te aseguro que no puedes jugar solamente una partida. Vas a querer jugar más y más y más. Si quieres más explicaciones de juegos de mesa o recomendaciones, comenta y sígueme.